Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título El Evangelio según Pablo a los Hebreos. Un tema muy importante que hemos estado desarrollando y en esta semana que estamos en la recta final ya, hemos estado estudiando este tema muy importante. El tema de esta semana ha sido héroes de la fe. Un tema muy interesante también y hemos visto cómo Dios ha actuado en la vida de cada uno de estos personajes que han tenido diferentes situaciones como tú y como yo. Y que Dios puede obrar maravillosamente en la vida de ellos, así como también en la tuya y en la mía. Pero antes de continuar, vamos a recordar el texto que estamos aprendiendo durante esta semana. El texto se encuentra allá en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, el verso 1 y el verso 2. Nos dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Con este pensamiento en nuestra mente, quiero invitarte para que juntos podamos tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar, pedimos que nos guarde y quede con nosotros, pueda ayudarnos en todo. Y al estudiar su palabra, queremos pedir que su buen espíritu nos pueda guiar. En el nombre de Jesús pedimos todo y le agradecemos. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Vamos a tratar de entender esto en este siguiente párrafo que se encuentra en El deseado de todas las gentes, en la página 312, que nos dice así: la fe salvadora es una transacción por la cual los que reciben a Cristo se unen con Dios mediante un pacto. La fe genuina es vida. Una fe viva significa un aumento de vigor, una confianza implícita por la cual el alma llega a ser una potencia vencedora. Muy bien, entonces es un pacto que se hace. La fe actúa sobre esta base de confiar plenamente en Dios. Muy bien. Abel. Y nuestra primera pregunta nos dice de esta manera: ¿por qué Dios aceptó a Abel y su ofrenda? Esto es, ¿cuál es la razón que Dios sí acepta la ofrenda de Abel y lo que había llevado? Vamos a tratar de entender, porque esto tiene mucho que ver con las cosas que nos interesan. Así que vamos a ir a la palabra de Dios primeramente y vamos a ver lo que nos dice allá en el libro de Hebreos, capítulo 11, y vamos a leer allí el verso número 4, el cual nos dice así: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, y por ella fue declarado justo, cuando Dios aprobó su ofrenda, y aunque está muerto, aún habla por medio de su fe. El sacrificio de Abel fue aceptado, él mismo hizo sacrificio, por causa de que lo hizo por la fe. ¿Nos damos cuenta? Esto es, no es que el sacrificio de él fuera mejor, sino que él tenía fe en lo que Dios había dicho y él actuó de acuerdo a esa fe. Así que el sacrificio de Abel fue aceptado, mientras que el de Caín no tenía fe, tenía méritos propios. Muy bien, pero vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable sobre este asunto y vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Patriarcas y Profetas, en la página 59, nos explica: Abel comprendía los grandes principios de la redención. Veía que era pecador y que el pecado y su pena de muerte se interponían entre su alma y la comunión con Dios. Trajo la víctima inmolada, la vida sacrificada, y así reconoció las demandas de la ley que había sido quebrantada. Esto es, él por la fe creía todas estas cosas que acabamos de leer y por la fe hizo lo que Dios le pidió. No así Caín, pero vamos a ver qué más. Acompáñame a leer ahora este siguiente párrafo. Mira cómo dice: en la sangre derramada contempló el futuro sacrificio, a Cristo muriendo en la cruz del Calvario, y al confiar en la expiación que iba a realizarse, allí obtuvo testimonio de que era justo y de que su ofrenda había sido aceptada. Es como dije,
animalito que trajo era un requerimiento, pero por la fe debía saber que en algún momento, en lugar de ese animalito, moriría Jesús. Y él aceptó por la fe esto, creyó por la fe esto, y su ofrenda fue aceptada. Muy bien, ¿estamos claros por qué fue aceptada su ofrenda? Pues ahora vamos a continuar y vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Por qué Dios rechazó a Caín y su ofrenda? Esto es, ¿qué pasó con la ofrenda de Caín? Esto ya sabemos por qué fue aceptada la de Abel, pero ¿qué pasó con la de Caín? Vamos a tratar de entender. Y para ello vamos a ir a la palabra de Dios una vez más. Leamos lo que está escrito aquí en el libro de Hebreos, capítulo 9, y ahí vamos a leer el verso número 22. Porque según la ley, casi todo se purifica con sangre, y sin efusión de sangre no hay perdón. La Biblia es muy clara sobre estos asuntos. Esto es, casi todo se purifica con sangre. Y sin derramamiento de sangre o sin efusión de sangre no hay remisión o perdón. Muy bien. Esto es, la ofrenda de Abel traía el cordero que fue degollado y que fue ofrecido en sacrificio. Muy bien. La ofrenda de Caín traía el producto de la tierra. No era lo que Dios pedía. Era una ofrenda, sí, pero no era lo que Dios pedía. Por esa razón no había sido aceptada. Pero además de esto, él no creía en la muerte de un cordero que vendría en el futuro, que sería Jesús. Él no se sentía tan malo como para traer aquello que se le pidió. Él no tenía fe en estas cosas. Pero vamos a dejar que la pluma inspirada también nos hable. Y vamos a ver qué es lo que nos dice. Vamos a leer este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. En Patriarcas y Profetas, página 59 y página 60, nos dice de esta manera. Abel eligió la fe y la obediencia. Caín, en cambio, escogió la incredulidad y la rebelión. Todo dependió de esta elección. Muy bien. Entonces, fe, obediencia, incredulidad y rebelión. Esta es la elección que se hace. Y bajo esta elección es como los seres humanos caemos en ser aceptados o no. Pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Caín y Abel representan dos clases de personas que existirán en el mundo hasta el fin del tiempo. Una clase se acoge al sacrificio indicado, la otra se aventura a depender de sus propios méritos. El sacrificio de estos no posee la virtud de la divina intervención y por lo tanto no puede llevar al hombre al favor de Dios. Solo por los méritos de Jesús son perdonados nuestras transgresiones. Entonces hay dos clases de adoradores, hay dos clases de personas que va a haber todo el tiempo hasta el fin del mundo. Unos van a aceptar a Jesús como su sustituto, como su salvador, y otros no. Muy bien. Por lo tanto, unos van a tener la ofrenda indicada, esto es, o van a aceptar a Jesús como el salvador y otros no. Pero unos van a ser perdonados y otros no lo serán. ¿Estamos claros? ¿Hemos entendido cómo? Pues bien, vamos entonces a entender esta parte claramente. En todo tiempo ha existido dos clases de adoradores. Muy bien, la ofrenda de Caín no fue aceptada porque no ejerció fe. La ofrenda de Caín no fue aceptada porque no trajo lo que se pidió. Y la ofrenda de Caín no fue aceptada porque no tenía fe en un Salvador que vendría como sustituto de él. ¿Estamos claros? Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio. Recuerda que estamos estudiando los héroes de la fe, Noé. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué está escrito sobre Noé? Esto es, ¿qué es lo que se escribe acerca de Noé? Vamos a ver lo que la Biblia dice y vamos a ir entonces a la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 6, y allí vamos a leer los versos 8, 9 y luego el verso número 22. Y leemos de esta manera. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Eterno. Esta es la historia de Noé. Noé fue un varón justo y perfecto entre los de su tiempo.
Con Dios caminó Noé, y Noé lo hizo así conforme a todo lo que Dios le mandó. La Biblia dice que Noé era un hombre justo en su generación. Y no apenas eso, que hizo todo lo que Dios le mandó. Muy bien. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Hebreos, en el capítulo 11 y en el verso número 7. Mira cómo dice. Por la fe, Noé, advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con santa reverencia construyó el arca para salvar a su familia. Por su fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Esto es, la palabra de Dios nos dice que Noé, cuando fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían, esto es el diluvio, una inundación universal, él hizo las cosas que Dios le mandó, esto es, construyó el arca. Y por eso llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Esto fue declarado justo porque Noé creyó lo que Dios dijo que iba a acontecer. ¿Nos damos cuenta? Esto está escrito acerca de Noé, un varón justo en su generación. Pero esto es por la fe. Muy bien, vamos a ver lo que nos explica la pluma inspirada sobre estos asuntos. Leamos lo que está escrito en este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Patriarcas y Profetas, página 82, nos explica. Mientras Noé daba al mundo su mensaje de amonestación, sus obras demostraban su sinceridad. Así se perfeccionó y manifestó su fe. Dio al mundo el ejemplo de creer exactamente lo que Dios dice. Todo lo que poseía lo invirtió en el arca. Cuando empezó a construir aquel inmenso barco en tierra seca, multitudes vinieron de todos los rumbos a ver aquella extraña escena. Al oír las palabras serias y fervientes de aquel singular predicador, cada martillazo dado en la construcción del arca era un testimonio para la gente. Esto es, ¿qué está escrito acerca de Noé? Que fue un varón justo, que tenía fe, y todo lo que él tuvo, esto es como él manifestó su fe, todo lo que él tuvo lo invirtió en la construcción de aquella arca que Dios le dijo. Y cada vez que él trabajaba allí, cada vez que él hacía cosas allí, era un testimonio de que él creía lo que Dios le había dicho. Por eso que está escrito que Moisés fue un hombre justo en su generación. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Qué comparación hizo Jesús sobre estos últimos días? Esto es el tiempo de Noé, y Jesús tomó parte de la vida de Noé. ¿Y qué comparación hace para estos días? Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice sobre este asunto. Vamos a ver lo que está escrito. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo en el libro de Mateo, capítulo 24. Y allí vamos a leer los versos 37 al verso 39. Como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días anteriores al diluvio, la gente comía y bebía, se casaba y se daba en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. La Biblia nos dice que Jesús explicó para las personas que lo escuchaban que así como en los días de Noé, la gente comía, bebía, se casaba, se daba en casamiento, y no entendieron nada hasta el día en que vino el diluvio y se los llevó a todos. De esa misma manera va a ocurrir antes o días previos a que venga Jesús. Muy bien,
Esa comparación hizo. La gente estará absorta en las mismas cosas como en los días de Noé. Vamos a ver lo que la pluma inspirada nos explica sobre este asunto. Vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Esto se encuentra en Patriarcas y Profetas en la página 89 y página 90. Mira cómo dice. Los pecados que acarrearon la venganza sobre el mundo antediluviano existen hoy. El temor de Dios ha desaparecido de los corazones de los hombres y su ley se trata con indiferencia y desdén. La intensa mundanalidad de aquella generación es igualada por la presente. Esto es, ¿cómo se encuentra el mundo en la actualidad? Muy similar al tiempo en que Noé vivió. Muy bien. Esto es, no se quiere tener a Dios en cuenta, no se quiere obedecer los designios de Dios, y hoy día vivimos en un mundo donde las personas están pensando solamente el mal. Pero hay más todavía. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Dios no condenó a los antediluvianos porque comían y bebían. Les había dado los frutos de la tierra en gran abundancia para satisfacer sus necesidades materiales. Su pecado consistió en que tomaron estas dádivas sin ninguna gratitud hacia el dador y se rebajaron entregándose desenfrenadamente a la glotonería. Era lícito que se casaran. También nos damos cuenta de esto. La Biblia dice que ellos comían y bebían, se casaban y daban casamiento. Todo esto es normal. Hoy día la gente también come y tiene que casarse y tiene que comer. Pero en el comer no apenas comían, ellos se entregaron a la glotonería. Era correcto casarse, como hoy día también es correcto casarse. Pero, ¿cuál fue el problema? Entonces, en la comida y la bebida se entregaron a la glotonería. Esto es, depravaron lo normal. En el matrimonio que hicieron, vamos a ver. Así que vamos a leer este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Leamos aquí. El matrimonio formaba parte del plan de Dios. Fue una de las primeras instituciones que Él estableció. Dio instrucciones especiales tocante a esta institución, revistiéndola de santidad y belleza. Pero estas instrucciones fueron olvidadas y el matrimonio fue pervertido y puesto al servicio de las pasiones humanas. ¿Nos damos cuenta? Entonces, el matrimonio estaba establecido por Dios, pero fue pervertido. Lo mismo ocurre hoy en la actualidad. El matrimonio es correcto, pero el ser humano busca pervertir el matrimonio y finalmente hoy día tenemos situaciones que son contrarias a la voluntad de Dios y contrarios a la naturaleza también. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Condiciones semejantes prevalecen hoy día. Lo que es lícito en sí es llevado al exceso. Se complace al apetito sin restricción. Hoy muchos de los que profesan ser cristianos comen y beben en compañía de los borrachos, mientras sus nombres aparecen en las listas de honor de las iglesias. Hoy día la gente practica cosas que el mundo practica y sin embargo profesan servir a Dios, profesan seguir a Dios. ¿Nos damos cuenta? Hoy día las condiciones están exactamente iguales o aún peores, pero vamos a ver qué más. Mira lo que dice ahora este siguiente párrafo. Acompáñame. La intemperancia entorpece las facultades morales y espirituales y prepara el dominio de las pasiones bajas. Multitudes de personas no sienten la obligación moral de dominar sus apetitos sensuales y se vuelven esclavos de la concupiscencia. Los hombres viven solo para el placer de los sentidos, únicamente para este mundo y para esta vida. Muchas personas viven como si no fuera a ocurrir nada después. Quieren vivir el momento, quieren satisfacer todo lo que quieren en este momento y no tienen en cuenta que Dios va a traer todas estas cosas a juicio. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. El despilfarro prevalece en todos los círculos sociales. La integridad se sacrifica en aras de lujo y la ostentación.
Los que quieren enriquecerse rápidamente corrompen la justicia y oprimen a los pobres. Y todavía se compran y venden siervos y las almas de los hombres. Entonces vemos hoy día los gastos que la gente hace mientras hay una desigualdad social en diferentes partes del mundo. Algunos tienen más, mientras que otros tienen menos. Algunos quieren enriquecerse demasiado, oprimiendo a aquellos que no tienen. Y aún hoy día existe la esclavitud en sus diferentes formas. Tristemente, estas cosas están avanzando y empeorando como en los días antes del diluvio. Pero vamos a ver qué más. Vamos a leer ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. El engaño, el soborno y el robo se cometen libremente entre humildes y encumbrados. La prensa abunda en noticias de asesinatos y crímenes ejecutados tan a sangre fría y sin causa, que parecería que todo instinto de humanidad hubiese desaparecido. Especialmente en las ciudades grandes, no que no ocurre en las pequeñas, pero en las ciudades grandes, estas cosas son lo que cada día se ve. La gente se ha vuelto hasta insensible ante estas situaciones. Las personas se encuentran en esta condición. No importa si es pobre, si es rico, no importa si es una zona encumbrada o no, el robo, el asesinato, el soborno, el engaño, existen en todas las esferas. Y las personas se han acostumbrado a que estas cosas ocurren y dicen, bueno, una estadística más a lo que pasa cada día. Pero esta es la condición en la que se encontraba el mundo antes del diluvio, y Jesús dijo que esta será la misma condición en que el mundo se encontrará justo antes de su venida. Jacob. Y vamos a nuestra primera pregunta, que nos dice así: ¿qué terrible pecado dejó una mancha oscura en la experiencia de Jacob? Esto es, ¿qué pasó con Jacob? ¿Y cuál fue lo que hizo que en su experiencia quedara una mancha tan complicada? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice respecto a este asunto. Así que vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 25. Y allí vamos a leer los versos 29 al 33. Y leemos así. Un día, Jacob guisó un potaje, y cuando Esaú volvía del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por eso Esaú fue llamado también Edom, rojo. Y Jacob respondió: véndeme ahora mismo tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: estoy que me muero, ¿para qué me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo ahora mismo. Y él le juró, y vendió Jacob su primogenitura. La Biblia nos dice que en la experiencia de Jacob, él por un guisado hizo jurar a su hermano, por una comida hizo jurar a su hermano que le pasaba la primogenitura. Muy bien, porque él deseaba tanto esta primogenitura que estaba buscando la forma de obtenerla. Pero vamos a ver qué más. Vamos a leer ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 27, los versos 18 al verso 24. Y leemos allí. Y él fue a su padre y le dijo: Padre mío. Y el padre le respondió: aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío? Jacob respondió: soy Esaú, tu primogénito. Hice como me pediste. Levántate y come de mi casa, para que me bendigas. Entonces dijo Isaac a su hijo: ¿cómo la hallaste tan pronto, hijo mío? Él respondió: porque el Eterno, tu Dios, la puso ante mí. E Isaac dijo a Jacob: acércate y te palparé, hijo mío.
para saber si eres mi hijo Esaú o no. Jacob se acercó a su padre y él lo palpó y dijo: la voz es de Jacob, pero las manos son de Esaú. Y no lo conoció, porque sus manos eran vellosas como las de Esaú. Y lo bendijo Isaac. Isaac preguntó: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y él respondió: yo soy. Esaú deseaba esa primogenitura. Dios había prometido que se la iba a dar. Pero no de esta manera, no engañando a su padre, no coaccionando a su hermano para que le prometiera darle la primogenitura. No era la forma. Este evento, este robo que él hizo, este engaño que él hizo, trajo una mancha a su experiencia. Es una cosa terrible. Dios a veces promete darte cosas, pero te las va a dar según su voluntad, no según lo que tú planees hacer. Vamos a ver qué es lo que la pluma inspirada nos habla sobre este asunto. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Patriarcas y Profetas en la página 178 y la página 179 nos explica así. Jacob y Rebeca triunfaron en su propósito, pero por su engaño no se granjearon más que tristeza y aflicción. Dios había declarado que Jacob debía recibir la primogenitura, y si hubiese esperado con confianza hasta que Dios obrara en su favor, la promesa se habría cumplido a su debido tiempo. Pero como muchos que hoy profesan ser hijos de Dios, no quisieron dejar el asunto en las manos del Señor. Muy bien, aquí tenemos claro ese asunto. Entonces, ellos triunfaron, ellos engañaron a su padre. Tanto la madre como el hijo engañaron al padre, ¿no? Y ahora ellos obtuvieron lo que quisieron, pero no trajo los resultados que ellos querían. Esto es, no hubo gozo y alegría. Después de esto tuvieron que separarse, trajo amargura y un montón de problemas, porque no permitieron que Dios hiciera su parte. Muy bien, pero vamos a ver qué más. Acompáñame a leer ahora este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Rebeca se arrepintió amargamente del mal consejo que había dado a su hijo, pues fue la causa de que quedara separada de él y nunca más volviera a ver su rostro. Desde la hora en que recibió la primogenitura, Jacob se sintió agobiado por la condenación propia. Estos obtuvieron aquello que desearon. Ya lo tenían. Ahora deberían ser felices, pero no ocurrió así. Esto es, en ese justo momento, él tuvo que huir. Y su madre nunca más le volvió a ver. Y el sentimiento de culpabilidad, mientras Jacob huía, estaba siempre presente allí, todos los días. Pero todavía hay más. Vamos a ver ahora qué es lo que aconteció. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Había pecado contra su padre, contra su hermano, contra su propia alma y contra Dios. En solo una hora se había acarreado una larga vida de arrepentimiento. Esta escena estuvo siempre presente ante él en sus años posteriores, cuando la mala conducta de sus propios hijos oprimía su alma. Es una conducta errada que tomemos hoy puede traernos muchos años de dificultades, de desdicha, de situaciones difíciles. Tenemos que considerar mucho cómo actuamos, aunque Dios haya prometido que lo va a hacer. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Cuándo fue Jacob completamente perdonado y justificado? Esto es, ¿en qué momento? Porque tuvo toda su vida viendo esta situación, pero ¿cuándo fue él realmente perdonado o justificado? Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Leamos lo que está escrito en este siguiente párrafo, en el libro de Génesis, capítulo 32. Y ahí vamos a leer los versos 24 hasta el verso 31. Y leemos de esta manera. Nos dice allí, y Jacob se quedó solo y luchó con él un varón hasta el amanecer. Y cuando el varón vio que no podía con él,
Tocó el encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras luchaba con él. El varón le dijo: déjame que raye el alba. Pero Jacob respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Él respondió: Jacob. Y él le dijo: no te llamarán más Jacob, sino Israel, luchador con Dios, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó: por favor, dime tu nombre. Él respondió: ¿por qué preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y Jacob llamó a ese lugar Peniel, rostro de Dios, porque dijo: vi a Dios cara a cara y mi vida fue librada. El sol salía cuando Jacob pasó a Peniel y cojeaba de su muslo. En ese justo momento, mientras él luchaba con aquel ser que no podía reconocer hasta ese momento, es que fue totalmente perdonado cuando su nombre fue cambiado. ¿Nos damos cuenta? Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Y él reconoció al final que era Dios mismo que estaba allí. No para castigarlo, traía una bendición, pero él no sabía eso, por eso luchaba. Pero vamos a ver lo que nos dice el espíritu de profecía. Leamos lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Patriarcas y Profetas, en la página 196 y 197 nos dice así: con vehementes exclamaciones y lágrimas, Jacob oró delante de Dios. De pronto sintió una mano fuerte sobre él. Mientras así luchaba por su vida, el sentimiento de su culpa pesaba sobre su alma. Sus pecados surgieron ante él para alejarlo de Dios. Pero en su terrible aflicción recordaba las promesas del Señor y su corazón exhalaba súplicas de misericordia. Entonces él estaba consciente que había cometido mal. Él estaba pidiendo perdón cuando de repente sintió que alguien le tocaba. Y él comenzó a recordar todas las cosas que había hecho, todo el mal que había cometido. ¿Nos damos cuenta? Pero hay una cosa importante. Él también estaba confiando en Dios en ese justo momento. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. Era Cristo, el ángel del pacto, el que se había revelado a Jacob. El patriarca estaba imposibilitado y sufría el dolor más agudo, pero no aflojó su asidero. Completamente arrepentido y quebrantado, se aferró al ángel y lloró y rogóle, pidiéndole la bendición. Debía tener la seguridad de que su pecado estaba perdonado. Esto es, él al sentir el dolor, cuando el ángel ya no podía seguir ahí con él se aferró y quiso saber que estaba perdonado. Pues él necesitaba ese perdón, su alma necesitaba ese perdón. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. El dolor físico no bastaba para apartar su mente de este objetivo. Su resolución se fortaleció y su fe se intensificó en fervor y perseverancia hasta el fin. El ángel trató de librarse de él y le exhortó: déjame que raya el alba. Pero Jacob contestó: no te dejaré si no me bendices. Si esto hubiese sido una confianza jactanciosa y presumida, Jacob habría sido aniquilado en ese acto. Pero tenía la seguridad de que el que confiesa su propia indignidad y, sin embargo, confía en la fidelidad de Dios, que cumple su pacto. Muy bien. Entonces Jacob sabía entonces que había un ser superior con el cual estaba luchando y se aferró a que le perdonase. Y ahí entonces dijo: si no me bendices, no te voy a soltar. Su sinceridad, su arrepentimiento lo condujo a que Dios le perdonara. Pero vamos a ver qué más. Mira cómo dice ahora este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Jacob venció al ángel y prevaleció por su humillación, su arrepentimiento y la entrega de sí mismo. Este pecador y extraviado mortal prevaleció ante la majestad del cielo. Se había asido con temblorosa mano de las promesas de Dios
y el corazón del amor infinito no pudo desoír los ruegos del pecador. Esto es, él sabía el mal que había hecho, él sabía que no estaba correcto, pero también estaba arrepentido y buscaba el perdón. Y Dios siempre escucha a aquel que está arrepentido y busca el perdón. Esta experiencia en la vida de él trajo una mancha, pero también nos trae una lección para nosotros, que si eres sincero y realmente estás arrepentido, Dios puede cambiar tu vida de cómo está ahora y puede tornarla en una bendición. Muy bien, pues vamos a continuar y vamos a ver lo que nos dice Sansón. Y nuestra primera pregunta es, explica el plan de Dios para Sansón. Esto es, Sansón, un personaje muy interesante. ¿Cuál era el plan que Dios tenía para él? Esto es lo que vamos a tratar de investigar en esta mañana. Así que vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios acerca de Sansón. Y para ello vamos a ir a el siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Jueces, en el capítulo 13, y los versos 4 y verso número 5. Mira, pues, que no bebas vino, ni bebida fermentada, ni comas cosa impura, porque concebirás y darás a luz un hijo, y no subirá navaja sobre su cabeza, porque ese niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y empezará a salvar a Israel de mano de los filisteos. El plan de Dios para Sansón era que salvar al pueblo de Israel de manos de los filisteos, y tenía un plan muy específico. Muy bien, no debía beber vino, no debía comer cosa impura y no debía cortar su cabello, pues era nazareo para Dios, y él iba a salvar a Israel de los filisteos. Muy bien, ese es el plan de Dios. Pero vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Patriarcas y Profetas, en la página 603, nos explica así. A la mujer estéril de Manoa se le apareció el ángel del Señor y le comunicó que tendría un hijo, por medio del cual Dios comenzaría a libertar a Israel. En vista de esto, el ángel le dio instrucciones especiales con respecto a sus propios hábitos y al trato que debía dar a su hijo. Y la misma prohibición debía imponerse desde un principio al niño, al que además no se le había de cortar el pelo, pues debía ser consagrado a Dios como nazareo. Muy bien, entonces las instrucciones para la madre, las instrucciones para el hijo estaban dadas. El plan de Dios, desde antes del nacimiento de Sansón, estaba trazado. Muy bien, ahora todo dependería de si seguían estas instrucciones o no. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Cómo somos advertidos por el primer gran error de Sansón? Esto es, ya estaban las instrucciones, ya estaba trazado el plan. Sansón comete un error. ¿Cuál es la advertencia para nuestros días, para nosotros en la actualidad? Vamos a dejar que la Biblia nos hable, así que vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo en el libro de Jueces, en el capítulo 14, y allí vamos a leer los versos del 1 hasta el verso número 3. Mira cómo dice. Un día Sansón descendió a Timná y vio una mujer filistea. Cuando volvió a su casa, dijo a su padre y a su madre: vi en Timná una mujer filistea. Os ruego que me la toméis por esposa. Sus padres le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo mi pueblo, para que vayas a tomar una esposa de los filisteos incircuncisos. Sansón respondió: tómamela, porque esta me agradó. La palabra de Dios dice que Sansón vio a una mujer de entre los filisteos y le gustó, le agradó. Este fue el primer gran error, pues no debía emparentar
con los filisteos. De hecho, los filisteos tenían oprimidos a los israelitas. Y la promesa de Dios era librar a través de Sansón a los israelitas de los filisteos. Ahora él quería emparentar con los filisteos. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la pluma inspirada. Vamos a ver lo que está escrito sobre este asunto en este siguiente párrafo. Acompáñame. Patriarcas y Profetas en la página 606 nos dice así. Precisamente cuando llegaba a la edad viril, cuando debía cumplir su misión divina, el momento en que más fiel a Dios debiera haber sido, Sansón se emparentó con los enemigos de Israel. No se preguntó si al unirse con el objeto de su elección podría glorificar mejor a Dios o si se estaba colocando en una posición que no le permitiría cumplir el propósito que debía alcanzar en su vida. A todos los que trataban primero de honrarle a él. Dios les había prometido sabiduría, pero no existe promesa para los que se obstinan en satisfacer sus propios deseos. Así que tenemos aquí a Sansón. En el momento en que él debía empezar a cumplir su misión, comenzó a aliarse con el enemigo, queriéndose casar con una filistea. Y simplemente no consultó si esta era la voluntad de Dios o si estaba de acuerdo a los planes trazados por él, por Dios. Él simplemente quería vivir el momento, pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en Patriarcas y Profetas en la página 612 y página 613. Mira cómo dice. Muchos consideran erróneamente las pasiones fuertes como equivalente de un carácter fuerte. Pero lo cierto es que el que se deja dominar por sus pasiones es un hombre débil. La verdadera grandeza de un hombre se mide por el poder de las emociones que él domina y no por las que le dominan a él. Es una lección importante para nosotros. A veces Dios te va a usar el justo momento en que nosotros erramos. Pero muchas personas consideran que cuando su carácter es fuerte, ellos se manifiestan y hacen su proceder, piensan, esta persona es de carácter fuerte, impone. Pero realmente es todo lo opuesto. Esa persona es de un carácter muy débil, pues le domina la pasión, le domina la emoción y no puede autosujetarse. Pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo dice aquí. Patriarcas y Profetas, página 612 y página 613. Los que mientras cumplen su deber son sometidos a pruebas, pueden tener la seguridad de que Dios los guardará. Pero si los hombres se colocan voluntariamente bajo el poder de la tentación, caerán tarde o temprano. Aquellos mismos a quienes Dios quiere usar como sus instrumentos para una obra especial son los que con todo su poder Satanás procura extraviar. Nos ataca en nuestros puntos débiles y obra por medio de los defectos de nuestro carácter para obtener el dominio de todo nuestro ser. Pues sabe que si conservamos estos defectos, Él tendrá éxito. Entonces Dios quiere usarnos, a cada uno. A ti quiere usarte en una forma especial. Pero Satanás también ya conoce tus defectos y los míos. Y cuando el momento llega en que vas a ser usado, Él ataca fuertemente. Muy bien. ¿Qué lección tenemos para nosotros? Debemos de cuidar cada aspecto para que Dios pueda usarnos en el momento que Él ha dispuesto para ti y para mí. Muy bien. Es una enseñanza muy interesante para cada uno de nosotros. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Qué sucedió con Sansón después de haber sido infiel a su voto y cuán profundamente se arrepintió de sus pecados? Esto es, Dios ya había dicho lo que podía, lo que no podía, cómo debía conducirse y que por su mano iba a librar al pueblo de Israel de los filisteos. Pero, ¿qué sucedió después de que él se volvió infiel a lo que se había dicho acerca de él? Y se arrepintió Sansón. ¿Hasta qué punto? ¿Realmente se arrepintió? Vamos a tratar de entender eso en la palabra de Dios. Y para ello vamos a buscar en la palabra de Dios este siguiente párrafo. Este se encuentra allá
en el libro de Jueces, en el capítulo 16, y ahí vamos a leer dos párrafos, el verso 6 y el verso 21. Y leemos allí de esta manera. Después de esto, Sansón se enamoró de una mujer en el valle de Sarop, llamada Dalila. Los filisteos echaron mano de él, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Allí lo ataron con cadenas de bronce para que muriese en la cárcel. Entonces, ¿qué pasó con Sansón cuando él se volvió infiel a lo que Dios le había pedido? Bueno, aquí lo tenemos. Según la palabra de Dios, él se enamoró de una mujer. Muy bien. Y después nos dice que en el verso 21 nos dice que le sacaron los ojos, le ataron con cadenas y lo llevaron a la cárcel en Gaza. Y ahí servía como alguien que molía, quiero pensar que era una molienda allí, y ellos molían, pero usaban a Sansón ahora. Muy bien, él perdió los ojos, perdió todo lo que tenía por volverse infiel. Pero ¿qué más? Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios en este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Esto se encuentra allá en el libro de Jueces, en el capítulo 16, el verso número 22, luego el verso 28 al 30. Y ahí leemos de esta manera. Dice así: después que fue rapado, el cabello de su cabeza empezó a crecer. Entonces Sansón clamó al Eterno: Señor, oh Eterno, acuérdate de mí, te ruego, y dame fuerzas solo esta vez, oh Dios, para que de una vez me vengue de los filisteos por mis dos ojos. Luego Sansón asió las dos columnas del medio que sustentaban la casa, se apoyó en ellas, en una con la mano derecha y la otra con la mano izquierda, y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces empujó con toda su fuerza, y la casa cayó sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y fueron muchos los que mató al morir que los que había matado en su vida. La palabra de Dios nos dice cómo murió de esta manera tan trágica Sansón. Porque él había hecho lo que no debía hacer. Esto es, él había violado el voto que Dios le había dicho que tendría que llevar a cabo. Y la Biblia dice que finalmente él también se arrepintió. Pidió a Dios que le ayudara por última vez. Y la Biblia relata que él mató a más filisteos con su muerte que en toda su vida. ¿Nos damos cuenta? Pero era una forma trágica. No era el plan de Dios, no debía ocurrir así. Dios tenía planes diferentes, pero él siguió su voluntad y estas fueron las consecuencias. Pero vamos a ver qué más, porque todavía hay un poco más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerla. Este se encuentra ya en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, y allí vamos a leer el verso número 32. Mira cómo dice: ¿y qué más diré? El tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Esto es, si tuviéramos que hablar de cada uno de estos héroes de la fe, no tendríamos tiempo. Pasaríamos aquí hablando muchas cosas de las cosas que pasaron con ellos. Pero Dios tiene un plan. Sansón está inscrito en los héroes de la fe, pues finalmente creyó a Dios y finalmente se arrepintió y fue perdonado también.
Pero vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Conflicto de valor en la página 136 nos explica de esta manera. En el sufrimiento y la humillación, mientras era juguete de los filisteos, Sansón aprendió más que nunca antes acerca de sus debilidades y sus aflicciones le llevaron al arrepentimiento. Aquí lo tenemos claramente. Entonces Sansón se arrepintió, rogó a Dios y Dios le escuchó, aún en ese momento, y está dentro de la lista de aquellos que están nombrados como héroes de la fe. Así que puede que hayamos errado en alguna ocasión en nuestras vidas, son enseñanza para nosotros, pero si confiamos en Dios, Dios puede cambiar las cosas que nos han acontecido en una bendición. Muy bien, pues vamos a continuar con José. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué errores cometió José y su padre Jacob con respecto al resto de los hijos? Y debido a su odio contra José, ¿qué le hicieron sus hermanos? La primera parte es: ¿cuál fue el error que cometió José y su padre en relación a los demás hijos que tenía su padre? Y debido al odio que ellos generaron, ¿qué es lo que hicieron sus hermanos en contra de José? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice sobre este asunto. Así que vamos a buscar este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Génesis capítulo 37. Y allí vamos a leer los versos 2 y verso número 3. Y ahí leemos de esta manera. Esta es la historia de la familia de Jacob. Cuando José tenía 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Por ser aún joven, estaba con los hijos de Bila y los hijos de Silpa, esposas de su padre. Y José contaba a su padre la mala fama de ellos. Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una ropa de diversos colores. Pero aquí tenemos algunas de las situaciones. Primero, esto es: Jacob amaba más a José. Y no apenas que lo amaba más, sino que le hizo una ropa de diversos colores. Muy bien. Pero vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Y para ello vamos a leer este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Génesis capítulo 37. Pero ahora vamos a leer el verso 28 hasta el verso 36. Y ahí leemos ahí. Cuando pasaban los mercaderes madianitas, sacaron a José de la cisterna y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y le llevaron a José a Egipto. Rubén volvió a la cisterna y al no hallar a José, rasgó su vestido. Volvió a sus hermanos y les dijo: el joven no está. ¿Y yo a dónde iré yo? Entonces tomaron la ropa de José, degollaron un cabrito y tiñeron la ropa con la sangre. Y enviaron la túnica de colores a su padre con este recado: esto hemos hallado. Reconoce si es la ropa de tu hijo. Y él la reconoció y dijo: es la túnica de mi hijo. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y se enlutó por su hijo durante muchos días. Se levantaron todos los hijos e hijas para consolarlo, pero él no quiso recibir consuelo y dijo: tengo que descender enlutado hasta la tumba por mi hijo. Y lo lloró su padre. En Egipto los madianitas lo vendieron a Potifar, eunuco de Faraón, capitán de la guardia. La palabra de Dios dice que el error de Jacob es preferir más a José que a todos sus demás hijos. Una. Y dos, ¿cuál fue el error de su padre? Es que le hacía una túnica especial. Muy bien. Esto produjo que los hijos no lo quisieran. Levantaron un odio terrible a él, finalmente lo vendieron y engañaron a su padre. Una cosa terrible. Todas estas son lecciones para nosotros, para que veamos cuáles son estas situaciones. Pero vamos a ver lo que nos dice también
la pluma inspirada. Vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Este cariño de Jacob había de ser el motivo de pena y dolor. Imprudentemente Jacob dejó ver su predilección por José y esto motivó los celos de sus demás hijos. Al ver José la mala conducta de sus hermanos, se afligía mucho, se atrevió a reconvenirlos suavemente. Pero esto despertó tanto más el odio y el resentimiento de ellos a José. Le era insufrible verlos pecar contra Dios y expuso la situación a su padre, esperando que su autoridad los indujera a enmendarse. Entonces aquí tenemos dos cosas, la predilección que tenía su padre y la forma en que José también no le gustaba ver que sus hermanos hicieran mal y le decía al padre. Pero esto condujo la ira de sus hijos y esto lo llevó a que lo bendiesen. Pero vamos a ver qué más nos dice la pluma inspirada, así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Patriarcas y Profetas, página 212. Llegar a ser esclavo era una suerte más temible que la misma muerte. En la agonía de su terror, José imploró a uno y a otro de sus hermanos, pero en vano. Endureciendo sus corazones a las súplicas de José, le entregaron en las manos de los mercaderes paganos. Así que tenemos aquí, José fue vendido y él tenía mucho temor de que esto pasara, pero finalmente pasó y ahora se encontraba en una situación muy complicada y deplorable. Pero vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos lo que nos dice. ¿Cómo cambió Dios el destino de José? Recuerda, el destino de José ahora era vendido como esclavo, vendido en la casa de el capitán de Faraón, Potifar, y ahora estaba a merced de lo que pasara allá. Pero ¿cómo Dios puede cambiar ese camino que él había tenido? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Así que vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra ya en el libro de Romanos, capítulo 8, en el verso número 28. Y ahí leemos de esta manera. Sabemos que todas las cosas obran para el bien de los que aman a Dios, de los que han sido llamados según su propósito. Entonces, no hay ninguna cosa que te ocurra que parezca tan mala que no vaya a tener una lección buena para enseñarte o que Dios no tenga su propósito para que puedas crecer más para el servicio del Señor. Pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Este se encuentra ya en el libro de Génesis, capítulo 45. Y allí vamos a leer los versos 4 hasta el verso número 8. Génesis capítulo 45, verso 4 hasta el verso 8. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos a mí. Y ellos se acercaron y él repitió, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a Egipto. Ahora no os entristezcáis ni os enojéis con vosotros mismos por haberme vendido acá, que para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Que ya hubo 2 años de hambre en la tierra, y aún quedan 5 años en que no habrán arada ni siega. Dios me envió delante de vosotros para que vosotros sobreviváis, para daros vida por medio de una gran liberación. Así no me enviasteis vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. La Biblia nos dice que mientras sus hermanos sentían odio porque el padre le amaba más, con el pasar de los años, él fue vendido como esclavo y con el pasar de los años, viviendo en la vida que vivió, aprendiendo lo que aprendió, él comprendió que no era el odio de los hermanos lo que le había puesto allá. En parte sí, pero también Dios había ocupado esas formas para que él pudiera hacer salvación de Israel también, pues en el tiempo que no hubo comida, él les pudo preservar. Y no apenas les preservó, les llevó a una tierra donde ellos podían crecer y volverse una nación grande. Muy bien, pero vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Acompáñame a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Patriarcas y Profetas, página 243 y página 244.
Mira cómo está escrito. La vida de José ilustra la vida de Cristo. Esto es, lo que parece una cosa mala termina siendo una buena cosa. Así que la vida de José también ejemplifica la vida de Cristo. Mientras muchas personas le odiaron y algunos aún le entregaron a muerte, eso vino a ser una bendición al final de cuentas. Pero vamos a ver qué más. Vamos a leer ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Mediante su servidumbre en Egipto, José se convirtió en el salvador de la familia de su padre. No obstante, este hecho no aminoró la culpa de sus hermanos. Asimismo, la crucifixión de Cristo por sus enemigos le hizo redentor de la humanidad, salvador de la raza perdida y soberano de todo el mundo. Pero el crimen de sus asesinos fue tan execrable como si la mano providencial de Dios no hubiese dirigido los acontecimientos para su propia gloria y para bien de los hombres. Esto es, aunque Jesús fue entregado en manos de pecadores, y esto tenía que ser así, el mal que se hizo no deja de ser mal. Y sin embargo, aunque fue malo lo que se hizo, de esta manera se viene a convertir en el Salvador de la humanidad. Lo mismo pasó con José. Muy bien. Entonces tenemos que aprender estas cosas porque estas cosas son importantes. A veces nos encontramos en situaciones tan difíciles que pensamos que no deberíamos de pasar, pero aún de esas situaciones Dios puede obrar una cosa para salvación y para bendición de los demás. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por sus bendiciones, queremos agradecer por todo esto que hemos aprendido y hemos leído y compartido. Y queremos pedir que nos pueda acompañar, nos pueda guiar y que al entender estas cosas podamos por la fe aceptar aquellas cosas que Dios envía a nuestras vidas, aunque aún no las podemos ver físicamente. Bendíganos aquí, bendiga a aquellos que siguen esta transmisión, por pedirlo todo y agradecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por continuar con nosotros. No te olvides que si no estás suscrito a nuestro canal, te invitamos a que así lo hagas y actives las notificaciones para que sepas cuando tenemos material nuevo. De la misma forma, pedimos que continúes orando por nosotros, que nosotros estamos orando por ti. No te olvides en comentarnos, te leemos. No siempre te contestamos, pero te leemos. Y no te olvides en compartirlo. Si este material es de ayuda espiritual para tu vida, compártelo con quien piensas que va a ser de ayuda para ellos. Por hoy, muchas gracias y que Dios te bendiga. Nos vemos en la siguiente edición de la lección de Escuela Sabática.